París, un escenario de ensueño para Amelia y Julian, a punto de sellar su amor. La Torre Eiffel, majestuosa, testigo silencioso. Pero la vida, caprichosa, a veces esconde un lado oscuro bajo el brillo, tejiendo trampas letales. ¿Y si el paraíso idílico fuese en realidad un infierno disfrazado? De repente, en el silencio solemne, una voz. Una confesión desgarradora que lo cambió todo, destrozando la confianza y la ilusión. Prepárense, porque esta historia parisina desvelará una traición que reescribirá la misma definición de engaño. La pesadilla está por comenzar. Imaginen un sueño, de esos que solo se ven en películas, pero en la vida real. Amelia, radiante, pisaba las calles empedradas de París. Cada rincón, cada luz, cada café con aroma a croissants prometía un inicio perfecto para su nueva vida, ¿verdad? Julian, su prometido, parecía el príncipe azul que la complementaba a la perfección, ¿saben? Su boda, planeada al milímetro para ser la cúspide de su amor, era el evento más esperado. Todo pintaba como un lienzo impresionista de felicidad pura. Desde siempre, Chloe, su mejor amiga, había sido su roca, su apoyo incondicional en cada paso, organizando los preparativos de la boda con una devoción digna de una hermana del alma. Una amistad, digámoslo así, de esas que crees indestructibles. Amelia, pues, vivía en una burbuja de alegría, de expectativas a tope. Se veía caminando hacia el altar, el futuro desplegándose como una alfombra roja. ¿Quién no anhelaría un amor así? Una amistad de esa talla, una vida tan perfectamente diseñada. Pero, la intuición. A veces, la vida nos envía susurros, pequeñas grietas en la fachada. Julian, a ratos, se mostraba extrañamente distante. Chloe, por su parte, parecía más nerviosa de lo normal, con miradas furtivas que nadie captaba. Claro, Amelia, envuelta en el torbellino de la emoción preboda, los ignoraba. Es el estrés, pensaba. Son los nervios lógicos. ¿Acaso no es humano atribuir cualquier pequeña desarmonía al ajetreo del momento, cuando el corazón ya eligió creer? Y así, la trama se iba tejiendo, mis amigos, con hilos de seda y nudos ciegos. La inocencia de Amelia, su confianza plena, la hacía vulnerable a un golpe maestro. Un momento, una frase, cambiaría todo el tablero de juego para siempre. Antes de seguir con esta montaña rusa emocional que seguro les tendrá en vilo, por favor, les pido que se suscriban al canal para no perderse ninguna historia como esta. Dejen su me gusta y cuéntenme en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan. Amelia y Julian aterrizaron en París, sus corazones desbordando una emoción que casi podían tocar. La ciudad de la luz se desplegaba ante ellos como una promesa de cuento, y la Torre Eiffel les guiñaba un ojo, cómplice de un amor que creían inquebrantable. Todo parecía perfecto. El aire mismo olía a romance puro. Los últimos preparativos absorbían a Amelia en una burbuja de felicidad contagiosa. El vestido nupcial, el exquisito menú, la música que elegirían, cada detalle encajaba a la perfección. Julian, su compañero de vida, la miraba con ojos que parecían adorarla, un espejo de su propia dicha. Era, sin duda, el camino soñado hacia el sí, quiero. Chloe, su mejor amiga, la confidente desde los tiempos del parvulario, era el pilar incondicional de apoyo para Amelia. Su presencia era un bálsamo, organizando con una mano experta los flecos finales, quitándole un peso de encima. «Estás radiante, mi amor», le decía Chloe con una sonrisa que transmitía pura lealtad. Una amistad de esas que francamente curan el alma. La conexión entre las dos amigas era, a todas luces, envidiable. Compartían risas, secretos de toda la vida y ese tipo de complicidad genuina que el tiempo solo consigue afianzar con solidez. Chloe no era solo la dama de honor, sino el brazo derecho de Amelia, un faro en la vertiginosa vorágine prenupcial. Una suerte, vamos. La innegable belleza de París envolvía sus días en un halo mágico. Paseos románticos al atardecer por el Sena, cenas a la luz de las velas en bistros acogedores, momentos robados que grababan su amor a fuego en la memoria de la ciudad. Amelia sentía que la vida, por fin, le entregaba su capítulo más hermoso, pleno de magia. Julian, con su encanto natural y su carisma arrollador,
Se mostraba como el compañero ideal en cada instante. Sus gestos de cariño constantes, sus palabras de amor bien calculadas, tejían una red de seguridad emocional para Amelia que la mantenía a salvo. Ella no dudaba un ápice de sus sentimientos, convencida de haber encontrado a su alma gemela. Los ensayos de la ceremonia transcurrían fluidos, una danza bien coreografiada de emociones contenidas y sonrisas cómplices. Amelia se veía ya en el altar, Julian esperándola con una mirada de devoción, y Chloe, inseparable, a su lado, tan cercana como siempre. Era una pintura perfecta, donde cada pincelada era sinónimo de pura felicidad. Las noches parisinas los encontraban planeando el futuro con entusiasmo, un lienzo en blanco para sus sueños compartidos más íntimos, una casa, viajes inolvidables, quizás la llegada de hijos. Cada conversación era un escalón más hacia una vida de película, construida con lo que Amelia creía era amor verdadero y confianza ciega. Amelia se sentía, sin exagerar, la mujer más afortunada del mundo entero. Tenía a Julian, su gran amor que le robaba el aliento, y a Chloe, su hermana del alma, más que una amiga. Un triángulo de afecto y apoyo que la hacía sentir invencible, lista para conquistar cualquier cosa que la vida les deparara. El día de la boda se acercaba a pasos agigantados, tangible, excitante, llenando el aire de expectativas. Amelia no podía ni imaginar que este escenario de cuento, este amor que creía inquebrantable y esta amistad eterna, estaban a punto de desmoronarse con un estruendo ensordecedor que cambiaría todo para siempre. Conforme los días se acercaban al gran evento, pequeños detalles comenzaron a desentonar en la sinfonía perfecta de París. Julian, el novio encantador, mostraba momentos de una distancia extraña, casi gélida. Amelia, absorbida por la emoción, apenas lo notaba, pero un escalofrío sutil empezó a recorrerle la espalda sin saber por qué. Chloe, la siempre serena y organizada Chloe, parecía de repente más nerviosa de lo habitual. ¿Saben? Sus ojos, antes tan abiertos y transparentes, ahora desviaban la mirada con frecuencia, especialmente cuando Julian estaba cerca. Eran como destellos furtivos, apenas perceptibles, pero ahí estaban, sembrando una diminuta semilla de duda. Amelia, en el dulce torbellino de la euforia prenupcial, atribuyó estos cambios al estrés acumulado. Es normal, se decía. Estamos a punto de casarnos. Es la locura. Su mente, empeñada en mantener la imagen idílica, rechazaba cualquier otra explicación, aferrándose a la ilusión con uñas y dientes. Sin embargo, no todo era tan fácil de ignorar. Un día, Amelia sorprendió a Chloe y Julian en una conversación susurrada, y al verla, ambos saltaron, rompiendo el contacto visual de inmediato. Una tensión extraña flotó en el aire, un silencio incómodo que duró demasiado, dejando un regusto amargo. Solo hablábamos de los invitados, soltó Julian, con una sonrisa forzada que no alcanzó sus ojos. Chloe, pálida, asintió con vehemencia, pero Amelia sintió un pinchazo. Algo no cuadraba del todo en la escena, un ligero desajuste que su corazón, en ese momento, no quiso descifrar. Por si fuera poco, Julian comenzó a recibir llamadas misteriosas, que atendía siempre en privado, alejándose de Amelia con excusas vagas. Asuntos de trabajo, decía, pero su tono sonaba demasiado evasivo. Una sensación gélida se instalaba en el ambiente cada vez que él se excusaba para hablar. Chloe, antes siempre dispuesta a opinar sobre cada flor o cada lazo, se volvió más callada, casi retraída. Sus ojos, antes llenos de alegría por la boda, ahora mostraban una preocupación velada, un tinte de ansiedad que Amelia no supo interpretar en ese momento. Era como si llevara un gran peso encima. Una tarde, mientras elegían el pastel de bodas, Chloe se puso visiblemente mareada, con náuseas repentinas. Amelia se alarmó, pero Chloe lo atribuyó al ajetreo. Demasiados dulces, bromeó, con una sonrisa débil, pero a Amelia le pareció ver algo más, un miedo fugaz en sus ojos. Estos pequeños incidentes, como migas de pan en un camino oscuro, no fueron suficientes para romper la burbuja de Amelia. Su fe en Julian y en su mejor amiga era tan profunda que cualquier señal era interpretada bajo el prisma del amor incondicional. Qué ingenua era, pobrecita.
Mas el reloj seguía su curso inexorable. Los susurros en las calles adoquinadas, los nervios de Chloe, la distancia de Julian, todo se estaba acumulando. Eran las piezas de un rompecabezas macabro que pronto se armaría, revelando una imagen que Amelia jamás habría podido imaginar. El gran momento había llegado, y el corazón de Amelia latía a 1000 por hora. Con un vestido de ensueño que se arrastraba majestuoso, Amelia comenzó a caminar por el pasillo de una deslumbrante catedral parisina, digna de la realeza. La luz filtrándose por los vitrales creaba una atmósfera mágica. Julian la esperaba al final, erguido, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, aunque sus ojos delataban una tensión oculta. Amelia, sin embargo, solo veía el futuro que tanto había anhelado, a su príncipe, y sentía que el mundo entero estaba a sus pies, listo para celebrarlos. La melodía celestial resonaba bajo las bóvedas, envolviendo a los invitados en un aura de solemnidad y expectación. Los arreglos florales adornaban cada rincón, una oda a la belleza y al amor puro. Todo, absolutamente todo, era perfecto, una estampa de cuento de hadas hecha realidad. Al llegar al altar, Julian tomó su mano, susurrándole palabras de amor que Amelia creyó genuinas. Los votos estaban por comenzar. Ese instante sagrado, donde dos almas se unen para siempre. Era el clímax de una historia de amor que prometía ser eterna. El sacerdote, con voz firme pero amable, llegó a la parte crucial, aquella pregunta que lo puede cambiar todo. Si alguien tiene algo que decir en contra de este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio se hizo pesado, casi palpable, llenando la iglesia. Y fue entonces, de repente, como un trueno en un día despejado, Chloe se levantó. Su rostro estaba pálido como la cera, y sus manos, que hasta entonces habían pasado desapercibidas, ahora se posaban protectoramente sobre una barriga discretamente voluminosa, que nadie había notado. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia, pero nadie entendía qué pasaba. Amelia la miró con preocupación, pensando que su amiga se sentía mal. ¡Qué ingenua! Pero las palabras que salieron de la boca de Chloe, entre lágrimas, lo cambiarían todo para siempre, destrozando la fantasía. Yo estoy embarazada», susurró Chloe con la voz quebrada, con los ojos fijos en Julian, quien se quedó petrificado, más blanco que la propia novia. El corazón de Amelia dio un vuelco. Luego, Chloe añadió, con un gemido desgarrador que resonó en el silencio, y el bebé es de él, de Julian. El choque, el silencio, luego, el caos absoluto. La burbuja de Amelia estalló en 1000 pedazos, su mundo se hizo añicos en un instante. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror, los flashes de las cámaras dispararon sin control, capturando la brutal verdad de ese momento tan agrio. Julian, con la mandíbula desencajada, intentó decir algo, pero su voz no salía. Amelia, con el corazón destrozado y la mente en blanco, solo pudo sentir el peso insoportable de la traición. Su sueño parisino se había convertido en la pesadilla más pública y humillante imaginable. El mundo de Amelia se desmoronó. El ruido ensordecedor de los gritos y los flashes de las cámaras la rodeaban, pero ella solo escuchaba el eco de las palabras de Chloe. Sin pensarlo 2 veces, sin apenas reaccionar, Amelia giró sobre sus talones y echó a correr, con el corazón hecho pedazos. Su hermoso vestido de novia, antes símbolo de pura felicidad y esperanza, ahora se arrastraba por el suelo, mojado por sus lágrimas y por la vergüenza, convirtiéndose en una pesada carga, un recordatorio cruel de la farsa. Cada paso era una puñalada más al alma. La gente la miraba con asombro, con piedad, con morbo. La escena era digna de una película de terror, pero era la cruda realidad. La prensa, como aves de rapiña, captó cada detalle de su fuga desesperada, transformando su dolor privado en un espectáculo global. ¡Qué infierno! En su huida, flashes rápidos de la memoria se agolpaban en su mente, como diapositivas dolorosas. Recordaba a Chloe y a ella, 2 niñas inseparables, compartiendo secretos bajo un árbol, jurándose amistad eterna. Amistad, qué palabra tan hueca ahora. Rememoró la primera vez que Chloe le presentó a Julian, la chispa instantánea,
la aprobación de su mejor amiga, que parecía tan genuina en ese momento. Los tres riendo, celebrando la vida, planificando el futuro juntos. Cada recuerdo era un clavo más en su ataúd emocional. Julian, entretanto, intentaba alcanzarla, suplicándole, su voz ahogada en el caos. Pero los guardias de seguridad lo sujetaban, impidiéndole el paso, mientras la figura de Amelia se alejaba, un espectro blanco de dolor y desilusión, perdiéndose entre la multitud. No podía parar. No quería ver a nadie. No quería escuchar nada. Solo quería desaparecer, que la tierra la tragara. La traición de Chloe y Julian era un golpe bajo, tan vil, tan inesperado, que le había robado el aliento y las ganas de vivir. El viento parisino azotaba su velo, que volaba como un alma en pena. Las calles, antes llenas de encanto, ahora le parecían un laberinto de dolor. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo no vio las señales, los susurros, las mentiras que se tejían a su alrededor? Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de incredulidad y un dolor punzante que le oprimía el pecho. Su mejor amiga, su prometido, ambos. La magnitud de la traición era tan monumental que su cerebro se negaba a procesarla por completo. Y así, Amelia corrió, con el corazón roto y el alma desgarrada, dejando atrás un altar destrozado, una boda cancelada y un sueño parisino hecho añicos. La novia, antes radiante, ahora era solo una sombra de dolor, huyendo de una verdad insoportable. Amelia, convertida en un nudo de dolor y rabia, se aisló en su suite del hotel, un refugio de cristal roto. El lujoso espacio se sentía como una jaula dorada, amplificando su tormento. El vestido de novia, tirado en el suelo, era un monumento a su humillación, un peso insoportable. De repente, llamaron a la puerta. Era Julian. Con la cara desencajada, entró sin permiso, implorando perdón con una desesperación que Amelia encontró repulsiva. Sus palabras se amontonaban. Un error, mi amor. Confusión, te lo juro. El estrés del matrimonio me superó. Te amo solo a ti, Amelia. Créeme, suplicaba, intentando tomarle las manos. Pero ella solo veía a un manipulador patético. Su voz, antes melódica, ahora sonaba a pura falsedad. Cada excusa era una bofetada a su ya maltrecho corazón. Mientras él seguía con su letanía de mentiras, apareció Chloe, con los ojos hinchados y el rostro marcado por el llanto. Amelia, por favor, comenzó. Yo no quería. Solo pasó. También me siento culpable, muy confusa. Su voz temblaba. La escena era una obra maestra de manipulación a dos bandas. Julian, con su arrepentimiento teatral, y Chloe, con su victimismo, intentaban tejer una nueva narrativa, una que los exculpara y la dejara a ella, Amelia, como la comprensiva víctima. ¡Qué descaro! Amelia los observaba, con un frío glacial en el pecho. ¿Un error? ¿Confusión? La imagen de Chloe, embarazada, y la mirada de Julian en el altar eran la prueba irrefutable de una traición monumental. No había error que justificara tal humillación pública. La ira de Amelia comenzó a hervir, lentamente. Las lágrimas se secaron, dejando paso a una determinación férrea. Ya no era la novia ingenua. Era una mujer herida, sí, pero también una que había despertado de un letargo cruel. ¡Basta!, gritó con fuerza. «Ustedes dos son unos mentirosos», les espetó, con la voz temblorosa pero firme. «No me vengan con cuentos. Me han destrozado, a mí y a mi dignidad. Lárguense. No quiero volver a verlos nunca más». La furia se apoderó de ella por completo. Julian intentó un último acercamiento, un último toque. «Por favor, Amelia». Pero ella lo rechazó con una mirada que era puro veneno. Chloe se quedó inmóvil, observando el derrumbe de su amistad, quizás ya calculando su próximo movimiento estratégico. ¿Quién sabe? Finalmente, arrastrando los pies, Julian y Chloe abandonaron la habitación, dejando a Amelia sola en su desolación. Pero ya no era una desolación paralizante. Era el inicio de una sed de verdad, de desvelar cada capa de esa doble traición que le había costado su mundo. El dolor aún la carcomía, pero Amelia sentía que debía actuar. La confusión de Julian, el solo paso de Chloe, sonaban huecos,
falsos como billetes de 3 euros. Decidida a desentrañar la verdad, comenzó a investigar, sin dar tregua, con una furia fría que la impulsaba. No tardó mucho en dar con el hilo de la madeja. Había descubierto que el idilio entre Julian y Chloe no era un error único, fruto del estrés preboda. ¿Qué va? Aquello venía de largo, quizá desde el mismísimo anuncio del compromiso, tejiendo una red de mentiras. Se sumergió en sus teléfonos, sus redes, sus correos, y allí estaban, fotos escondidas, mensajes cariñosos que databan de meses atrás, encuentros secretos en hoteles, miradas robadas que ahora, a la luz de la verdad, hablaban por sí solas. Vaya descaro. «Madre mía», exclamaba Amelia, al toparse con una instantánea de Julian y Chloe riendo cómplices en un café parisino, semanas antes. La fachada de lealtad de Chloe era una burda mentira, un disfraz tan elaborado que dolía pensar en la perfidia. Contactó a personas cercanas, al personal del hotel donde se alojaban, a algunos camareros que recordaba, y vaya si hablaron. Testimonios de encuentros discretos, de miradas cómplices que, en retrospectiva, eran una clara señal de algo más que amistad. Un camarero, con un deje de incomodidad, le confesó haberlos visto besándose apasionadamente en un rincón apartado del bar, hace ya un par de meses. Amelia sintió un nudo en el estómago, un mareo. La magnitud del engaño era monumental, de esas que quitan el aliento. La amistad inseparable de Chloe era en realidad una tapadera perfecta para su infidelidad. Había estado viviendo una doble vida, riendo con Amelia por el día y besando a Julian por la noche. ¡Qué bajeza! ¡Qué absoluta falta de escrúpulos! Las pruebas se acumulaban, incontestables. Cada mensaje, cada foto, cada testimonio, era un puñal más en el corazón de Amelia. La traición no era un desliz, sino un plan bien orquestado, una burla cruel a su confianza, a su amor. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, se reprochaba Amelia, sintiendo el ardor de la humillación. Pero la rabia, una rabia helada y controlada, se estaba convirtiendo en su motor, dándole fuerzas para seguir adelante, para desenterrar hasta la última verdad. Ya no había vuelta atrás. La imagen idílica de su futuro se había pulverizado, y ahora Amelia solo buscaba la verdad, por muy cruda que fuera. La telaraña de mentiras se estaba desvelando, y ella estaba decidida a tirar del hilo hasta el final. Una vez asimilada la traición de Chloe, Amelia dirigió su mirada hacia Julian, con una determinación fría y cortante. Si Chloe era la sombra, Julian era el pozo sin fondo. Algo le decía que había mucho más detrás de su sonrisa encantadora y sus promesas vacías. Había que escarbar. Empezó a indagar en su pasado, en lo que parecía ser una fachada impecable de éxito. Y la sorpresa fue mayúscula. Vaya que sí. Descubrió que Julian no era ni de lejos el hombre que ella creía conocer, ni el empresario brillante que aparentaba ser. Los papeles y documentos revelaron un historial oscuro, deudas acumuladas, negocios turbios al borde de la legalidad, acuerdos sospechosos con gente de mala reputación. Julian estaba con el agua al cuello, hasta el cuello, ahogado en un mar de problemas financieros que ocultaba con descaro. Un patrón emergió, tan claro como el agua. Julian tenía un historial repetitivo de manipular a mujeres ricas o bien posicionadas socialmente. Su encanto era una herramienta, su amor una estrategia para escalar, para salir de sus embrollos económicos. Un verdadero estafador de corazones. El matrimonio con Amelia, su fortuna familiar y su padrastro influyente, no era otra cosa que una oportunidad financiera disfrazada de amor, un billete de salida de sus aprietos, un golpe maestro para blanquear su imagen y, de paso, su maltrecha economía. Amelia encontró registros de otras prometidas o relaciones serias que Julian había cultivado, historias similares de amor intenso que, de repente, se disolvían justo cuando sus finanzas mejoraban o cuando la mujer le resultaba menos interesante. Era un depredador. Un antiguo socio, con quien Julian había tenido un negocio fallido, se mostró dispuesto a hablar. Contó cómo Julian lo había estafado, dejándolo en la ruina, y como siempre buscaba la manera de vivir por encima de sus posibilidades, sin importar a quién arrastrara. La imagen de Julian, el hombre que le había jurado amor eterno, se desvaneció por completo. En su lugar, apareció un impostor,
un parásito emocional y financiero, que veía a las personas como meras herramientas para su propio beneficio. ¡Qué asco de verdad! La rabia de Amelia se transformó en una mezcla de indignación y una determinación férrea. Ya no se trataba solo de una traición amorosa, era una estafa elaborada, una manipulación calculada que amenazaba con devorar no solo su corazón, sino también su patrimonio. Los fantasmas del pasado de Julian salían a la luz, uno a uno, confirmando las peores sospechas. Amelia tenía ahora una nueva misión: desvelar cada una de sus mentiras y hacer que este lobo con piel de cordero pagara por cada engaño, cueste lo que cueste. La investigación de Amelia no paró en Julian. Una punzada helada le decía que Chloe no era solo una pobre víctima confundida por el encanto del novio. Había algo más, un matiz oscuro en su actuación, en su confesión en el altar que no le cuadraba, ni un poquito. Tirando de los hilos de Chloe, Amelia descubrió que su mejor amiga era, en realidad, una cómplice activa en algunos de los esquemas financieros más turbios de Julian. No era solo una amante, sino una socia en el crimen. ¡Qué barbaridad! Había pruebas de transferencias de dinero entre Julian y cuentas a nombre de empresas fantasma vinculadas a Chloe. Pequeñas, sí, pero constantes. Un flujo discreto de fondos que indicaba una colaboración, no una mera aventura impulsiva, como quisieron hacer creer. Chloe estaba al tanto de las deudas de Julian. Vaya que sí, no era ingenua. Conoció su precaria situación económica y, lejos de alejarse, decidió unirse a la jugada, buscando su propia tajada en el pastel de engaños. Era una jugadora más en el tablero. Amelia encontró correos electrónicos donde Chloe le ofrecía a Julian soluciones para sus problemas financieros, sugiriendo movimientos arriesgados pero potencialmente lucrativos. Se la veía planeando con él, con su propio prometido, cómo esquivar la ley. La gravidez, aquella confesión bombástica en el altar, no era un simple accidente. Amelia empezó a atar cabos. Chloe la estaba usando estratégicamente para asegurarse su parte en el botín, o incluso para forzar a Julian a una vida con ella, aprovechando la situación. Se había convertido en una herramienta de chantaje, una póliza de seguro. Con el bebé, Chloe tenía una base poderosa para manipular a Julian, para garantizarse un sustento o una posición, independientemente de si el matrimonio con Amelia funcionaba o no. Dios mío, pensaba Amelia horrorizada. La traición tenía capas sobre capas, como una cebolla podrida. No era solo el romance oculto, era una conspiración para estafarla, orquestada por las dos personas en las que más había confiado en su vida. ¡Qué crueldad! El dolor se transformó en una furia fría y calculadora. La lealtad de Chloe era una burla cruel, un acto de perfidia que superaba cualquier límite. Su imagen de amiga dulce y leal se desvaneció por completo, dejando al descubierto una villana astuta y sin escrúpulos. Amelia tenía ahora la certeza absoluta. No solo había perdido a su prometido y a su mejor amiga, sino que había sido el blanco de un plan meticuloso para saquear su vida. El pacto secreto entre Julian y Chloe era mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Con la cabeza hirviendo de revelaciones, Amelia se acercó a su padrastro, un influyente empresario cuyo apoyo siempre había sido su ancla. Necesitaba desahogarse, sí, pero sobre todo, necesitaba el consejo de alguien astuto. Jamás esperó lo que él le iba a confesar. Para su sorpresa, su padrastro no se mostró del todo sorprendido. Con un semblante serio, le reveló que él mismo ya estaba muy receloso de Julian. Algo en el joven no le cuadraba. Su facilidad para eludir temas financieros, su encanto un tanto artificial. Desde hacía meses, en silencio, había encargado su propia investigación discreta sobre el prometido de su hijastra. Como un cazador paciente, había estado reuniendo información, piezas de un rompecabezas que ahora, por fin, tenían sentido. ¡Qué ojo clínico! Amelia, Julian estaba a punto de ser desenmascarado, le dijo su padrastro con gravedad, mostrando documentos y reportes que confirmaban sus peores temores. Julian estaba hasta el cuello en fraude y lavado de dinero, con las autoridades ya pisándole los talones. El matrimonio en París, tan idílico en apariencia, no era más que la última y desesperada oportunidad de Julian. Necesitaba acceso a los fondos de Amelia, a su fortuna, para poder huir, para escapar de la justicia que ya lo tenía en su mira. Un plan de fuga descarado.
Los documentos mostraban complejas redes de empresas pantalla, movimientos de dinero internacionales y conexiones con figuras sombrías. El padrastro había descubierto una trama que iba mucho más allá de las deudas o la manipulación emocional. Amelia sintió un escalofrío. No solo había sido engañada en su corazón, sino que había sido el peón en un juego de ajedrez financiero mucho más grande y peligroso. Su vida entera, su futuro, habían estado en juego, sin que ella lo supiera. El padrastro le mostró pruebas irrefutables, llamadas interceptadas, transacciones bancarias sospechosas, contactos con abogados especializados en fugas internacionales. Julian era un criminal en toda regla, no solo un infiel con mala suerte. La revelación de su padrastro encajaba todas las piezas del macabro puzzle. La distancia de Julian, los nervios de Chloe, todo cobraba un sentido atroz. Su boda era una tapadera, un escudo de humo para un golpe financiero de grandes dimensiones. Ahora, Amelia no solo estaba herida, sino que estaba furiosa y decidida. Tenía el apoyo de su padrastro, un aliado poderoso. La venganza se estaba gestando, y esta vez sería ella quien movería las fichas del juego, y no se andaría con chiquitas. La información de su padrastro fue la pieza que faltaba para armar el puzzle completo, y lo que Amelia descubrió la dejó helada hasta los huesos. La revelación de la gravidez en el altar no había sido un arrebato impulsivo de Chloe, ni mucho menos. Era un plan conjunto, meticulosamente orquestado por Julian y Chloe. Sí, escucharon bien, un golpe planificado hasta el último detalle. Las dos personas en las que más había confiado se habían confabulado en su contra. Ambos sabían que el padrastro de Amelia, con su agudeza para los negocios, les estaba pisando los talones. Las investigaciones de él los habían puesto contra las cuerdas, y la presión era insostenible. Necesitaban un plan B, y rápido. La idea era generar un escándalo público de proporciones épicas en la boda. La revelación de la gravidez serviría para desviar la atención de las autoridades, de la prensa, de todo el mundo, hacia el drama personal, apartando las miradas del fraude. En medio del caos mediático que se generaría, Julian tendría la oportunidad perfecta para darse a la fuga, llevándose consigo la mayor cantidad de dinero posible, fruto de sus fechorías. Chloe, por su parte, usaría la gravidez como herramienta. Chloe, con el bebé, podría chantajear a Julian, o en su defecto, asegurarse un sustento, presentándose como la víctima engañada y madre soltera. Su confesión pública era solo una parte de un guión perverso, diseñado para la máxima conmoción. ¡Qué descaro!, pensó Amelia, con la bilis subiéndole por la garganta. La frialdad de su cálculo, la crueldad de su estrategia, le quitaban el aliento. No era amor, no era pasión desmedida, era un maquiavélico plan para robarle todo lo que tenía. Las pruebas que su padrastro había reunido, junto con los mensajes y fotos que Amelia había encontrado, encajaban a la perfección con esta teoría. Todo tenía sentido ahora, por más retorcido que fuera. Su boda fue el escenario de una farsa criminal. Pero, ¡ay, los planes! A veces fallan, y este lo hizo. El padrastro de Amelia había actuado más rápido. Sus detectives habían estado un paso por delante, frustrando el golpe justo en el clímax, al descubrir la trama fraudulenta a tiempo. Aunque el golpe emocional fue devastador, el golpe financiero se había evitado. El plan había salido a la luz, desnudando la podredumbre moral de Julian y Chloe. Ahora, Amelia estaba lista para la confrontación final, con todas las cartas sobre la mesa. Con todas las cartas sobre la mesa, Amelia ya no era la novia ingenua y rota. Era una mujer herida, sí, pero también astuta y con una determinación férrea. Era el momento de enfrentar a Julian y Chloe, juntos, en una escena que prometía ser explosiva. Los convocó a la misma suite del hotel donde habían intentado manipularla. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Julian lucía nervioso, sus ojos evasivos. Chloe, por su parte, intentaba mantener una pose de inocencia, pero su rostro estaba pálido. Amelia entró, con la espalda recta y la mirada gélida. No alzó la voz, no lloró, solo habló con una calma aterradora, desnudando cada mentira, cada manipulación, cada esquema fraudulento que habían urdido a sus espaldas. Su voz era puro veneno. Julian, eres un estafador,
comenzó, mostrando los documentos de sus deudas, de sus negocios turbios. Y Chloe, tú no eres mi amiga, eres una cómplice, una traidora, sacando las fotos y los mensajes de su romance oculto y su colaboración criminal. Julian intentó negar, con la voz temblorosa balbuceando excusas viejas y gastadas. Es un malentendido, Amelia, te lo juro por mi vida. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías, desprovistas de cualquier credibilidad. Estaba acorralado, y lo sabía. Chloe, por su parte, intentó justificarse, con lágrimas de cocodrilo que Amelia ya no compraba. Yo te quería, Amelia. Julian me manipuló, me usó. La gravidez no fue planeada así, pero las pruebas del pacto secreto, reveladas por Amelia, la silenciaron. No me vengan con cuentos los dos, espetó Amelia con una voz cargada de ira contenida. Sé lo de sus deudas, Julian, sé lo de tu historial con otras mujeres. Y sé que tú, Chloe, eras su socia, que la gravidez era parte de su plan de fuga. Les mostró las pruebas irrefutables, los informes de su padrastro, las transferencias, los registros de sus comunicaciones. La evidencia era abrumadora, incuestionable. Sus caras se descompusieron, la farsa se había terminado. Finalmente, Julian se puso lívido. Chloe rompió a llorar incontrolablemente, sus defensas totalmente desmanteladas. La atmósfera era eléctrica, cargada de una mezcla de arrepentimiento falso, miedo y una verdad que pesaba como una losa sobre sus cabezas. Amelia, con una sensación agridulce de victoria, se levantó. «Esto se acabó», dijo, con una voz que resonó en la habitación. «Los dos van a pagar por esto». El triángulo explosivo había estallado, y las cenizas de la traición flotaban en el aire parisino. Una vez que Amelia tuvo todas las piezas del rompecabezas, no perdió un segundo. Con la inestimable ayuda de su padrastro, entregó todas las pruebas, absolutamente todas, a la prensa internacional. No quería justicia, quería una exposición pública, total y sin miramientos. El escándalo, como era de esperar, se propagó como la pólvora, traspasando fronteras y convirtiéndose en un fenómeno global. Los titulares de los periódicos y los noticieros de televisión no hablaban de otra cosa. La boda rota de París, el fraude del novio, la traición de la dama de honor. Julian fue arrestado en París, en medio de un torbellino de cámaras y flashes, acusado de fraude masivo y lavado de dinero. Su imagen de hombre de éxito se desmoronó, revelando al estafador que se escondía detrás de la máscara de encanto. Chloe, por su parte, enfrentó acusaciones de complicidad en los esquemas de Julian y de chantaje, por la manipulación de su gravidez. Su historia personal, la de la amiga traicionera, se volvió viral, generando un repudio generalizado. ¡Qué vergüenza! La opinión pública se volvió violentamente contra ellos. Eran los villanos perfectos de una tragedia romántica convertida en un thriller financiero. Las redes sociales ardían con comentarios de indignación, condena y un fervor de justicia. Amelia, por su parte, fue retratada como la víctima valiente que se había levantado de las cenizas. Su historia inspiraba, su fortaleza era celebrada. Ya no era la novia humillada, sino el símbolo de la resiliencia y la búsqueda de la verdad. Los detalles del plan de escape de Julian, su historial de estafas, el pacto secreto con Chloe, todo fue desmenuzado por los medios. La gente no podía creer la audacia de la pareja, la frialdad de su engaño. Era una historia para no dormir. Las autoridades francesas, presionadas por la magnitud del escándalo, actuaron con celeridad. No querían que París, la ciudad del amor, fuera el escenario de semejante crimen, ni que su justicia fuera cuestionada por inacción. El drama de la boda en el altar, tan íntimo y personal, se había transformado en un juicio mediático a escala planetaria. La exposición fue total, sin un rincón donde Julian y Chloe pudieran esconderse de la furia de los justiceiros de París. El escarnio público fue el primer plato de la justicia, un preludio amargo para lo que vendría después. Amelia había logrado su objetivo, desvelar la verdad y que el mundo entero supiera quiénes eran realmente Julian y Chloe. El juicio fue largo y exhaustivo, un circo mediático que mantuvo al mundo en vilo. Julian y Chloe fueron sentados en el banquillo, sus rostros demacrados, contrastando con la imagen sonriente de las fotos preboda que empapelaban los periódicos. ¡Qué ironía!
Finalmente, llegó el veredicto, resonando en la sala del tribunal con una solemnidad inquebrantable. Julian fue declarado culpable de fraude, lavado de dinero y conspiración. La pena fue contundente, una sentencia larga que lo mantendría tras las rejas por muchos años. Su rostro, antes tan arrogante y seguro, se descompuso en una mueca de desesperación. El gran estafador de París había caído. Su imperio de mentiras se había derrumbado estrepitosamente. La justicia, por fin, le pasaba factura por sus delitos. Chloe, a pesar de su avanzado estado de gravidez, también fue condenada. Su participación en el esquema y el chantaje no pudieron ser ignorados por el tribunal. Sin embargo, su pena fue menor y quedó suspendida hasta el nacimiento del bebé. Pero su reputación estaba en ruinas, pulverizada. La mejor amiga traidora se había convertido en un paria social, vilipendiada por la opinión pública. Su nombre era sinónimo de perfidia, su futuro, un lienzo de soledad y ostracismo. La escena final de este capítulo era desgarradora. Chloe, sola en su celda o en un apartamento desangelado, con su barriga prominente, sin Julian, sin amigos, sin familia que la apoyara, enfrentando un futuro incierto, con la amargura de sus decisiones. La traición había cobrado su precio, y era un precio muy alto. La imagen de Chloe, antes vibrante y llena de vida, ahora era la de una mujer marchita, atrapada en las consecuencias de su propio veneno. La soledad se había vuelto su compañera fiel. Julian, en la fría oscuridad de su celda, probablemente reflexionaba sobre sus ambiciones desmedidas y las vidas que había destrozado en su camino. Su encanto, su manipulación, ya no le servían de nada. Eran meros recuerdos de un poder perdido. La justicia de los tribunales había hablado, pero el veredicto más cruel lo pronunciaba la vida misma. Para Chloe, el nacimiento de su hijo no sería una alegría compartida, sino un recordatorio constante de su caída y de la ausencia de su cómplice. La pareja explosiva, el triángulo de mentiras, había sido desintegrado por la fuerza de la verdad. Cada uno enfrentaba su propio infierno, pagando con creces por cada engaño, cada traición, cada lágrima derramada por Amelia. Años después de aquel escándalo que sacudió París, Amelia no volvió a casarse. En lugar de buscar venganza o anclarse en el rencor, usó la experiencia para reinventarse, para florecer de una manera inesperada. Su corazón, aunque marcado, latía con una nueva fuerza. Se sumergió en el mundo empresarial, canalizando su dolor y su resiliencia en un proyecto ambicioso. Lanzó una exitosa línea de productos, una marca que bautizó con un nombre evocador, Rose Noir, Rosa Negra. ¡Qué gran ironía! La rosa negra simbolizaba la belleza que puede surgir de la adversidad más profunda, la fuerza que se encuentra tras la traición, el crecimiento que nace del dolor. Sus productos eran un éxito rotundo, un testimonio de su propia transformación. Amelia se convirtió en una empresaria de renombre, respetada y admirada. Su historia inspiraba a miles, demostrando que de las cenizas del engaño puede surgir una mujer poderosa. Había encontrado la libertad donde otros vieron solo la prisión. Un día cualquiera, entre la correspondencia de su exitosa empresa, Amelia recibió un paquete anónimo. Su corazón dio un vuelco. Dentro, con un cuidado casi reverencial, encontró un diario antiguo, ajado por el tiempo. Era el diario de Chloe. Con un nudo en la garganta, Amelia comenzó a leer, y lo que descubrió la dejó atónita. Chloe revelaba en sus páginas que la gravidez no había sido parte del plan conjunto con Julian, ni mucho menos había sido su plan, su desesperado acto de amor. Chloe sabía que Julian tenía planes de huir, de abandonarla a ella también, una vez conseguido su objetivo financiero. La revelación pública de su gravidez en el altar no era parte de ningún guión de Julian, sino el plan solo de Chloe. Era un intento desesperado por atrapar a Julian, por atarlo a ella, costara lo que costara, incluso si eso significaba destruir la vida de su mejor amiga, de la mujer que decía amar, un amor enfermizo, destructivo, llevado al extremo. El diario terminaba con Chloe expresando un arrepentimiento genuino por el daño causado a Amelia, una confesión desgarradora, pero al mismo tiempo
reafirmaba que su amor obsesivo por Julian la había llevado a un punto de no retorno, a una locura fatal. Amelia, al leer las últimas palabras, entendió la profundidad de la miseria humana, la complejidad de las pasiones destructivas. Se dio cuenta de que, a fin de cuentas, fue ella quien realmente venció, encontrando la libertad y la paz donde otros hallaron la perdición. Uf, vaya historia, ¿verdad? Un verdadero nudo en la garganta, con giros que ni el mejor guionista podría haber imaginado. Amelia nos ha demostrado que, incluso en el corazón de la traición más profunda, la resiliencia humana puede brillar con una fuerza inquebrantable. Su viaje de la ingenua novia parisina a la empresaria Rose Noir es un testimonio conmovedor de cómo se puede transformar el dolor en poder y cómo de las cenizas de un sueño roto puede surgir una vida mucho más auténtica y plena. Nos ha dejado una lección valiosísima, la importancia de escuchar nuestra intuición, de no cegarnos ante las apariencias y de que al final, la verdad, por cruda que sea, siempre nos libera. Un aplauso para Amelia. ¿Y ustedes? ¿Qué les pareció esta increíble historia de amor, traición y empoderamiento? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Hubo algún momento que los dejara sin aliento? ¿Qué piensan del final de Chloe? Comenten. Quiero saberlo todo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este relato tan impactante. Si todavía no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta para apoyarnos y nos vemos en el próximo video con otra historia que, se los aseguro, los dejará pegados a la pantalla. Hasta la próxima.